días, que el Señor les bendiga. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por poder estar en su casa una vez más para celebrar, para exaltar el nombre del Señor, reconociendo que el Señor está con nosotros en esta mañana especial. ¿Cuántos somos agradecidos a nuestro Dios? Porque el Señor y solo nuestro Dios nos ha permitido poder estar en este maravilloso lugar. Qué lindo es poder reunirnos en la casa del Señor. También le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan del otro lado a través de las redes y de la radio también en este tiempo de búsqueda del Señor, donde sin lugar a duda el Señor hablará a cada uno de nuestros corazones. Pero ¿qué les parece si comenzamos este servicio sabiendo y reconociendo que el Señor hará un obrar especial en cada una de nuestras vidas, ¿no? Desde que hemos decidido venir a la casa del Señor, el Señor está obrando en nuestros corazones. Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que esté llenando y tomando el control de todo lo que vamos a hacer en este servicio. Amado Dios, te damos muchas gracias, Jesús, por tu fidelidad, por tu bondad hacia nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos en tu casa, Señor. Nos es un deleite para nosotros podernos reunir en este tiempo como familia, como pueblo del Señor, para darte toda la gloria y toda la honra solamente a ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, queremos que comiences a moverte en cada uno de nuestros corazones para que tu obrar, Señor, se vea reflejado en nuestras vidas, Señor Jesucristo. Durante estos días hemos podido experimentar tu fidelidad y tu cuidado en cada uno de nosotros. Por eso hoy, Señor, por lo que has hecho por nuestras vidas, por lo que nos has regalado y porque podemos estar en tu presencia, queremos bendecirte, queremos exaltarte y queremos disfrutar, Señor, de tu presencia en esta mañana. Te damos toda la gloria y toda la honra solamente a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Qué le parece si le das ese fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Y así como su palabra nos enseña a que todo lo que respire alabe al Señor, hoy día hay vida en nosotros y le podemos exaltar solo al Señor. Así que le animo que usted se pueda poner de pie y juntos le cantemos a este Dios fiel, a este Dios misericordioso que nos ha permitido estar en este lugar para exaltarle, para bendecirle, solo a Él, solo al Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Y gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Porque Él ha sido fiel. Te adoramos, Jesús. Decirle bien fuerte a Él: Señor, eres fiel y tu misericordia eterna hacia mi vida, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda y gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Y te cantamos a ti, eres fiel. ¿Dónde está el pueblo del Señor que le clama a Él diciéndole: tú eres fiel, Señor? Y
tu misericordia se ha renovado en mi vida. Por eso yo te canto y te alabo solamente a ti. Y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Decirle fuerte a Él. Y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Te adoramos, Señor Jesús, y te bendecimos por tu fidelidad, Señor. No alcanzan las palabras para agradecerte y decirte, Señor, todo mi ser alaba tu nombre, todo mi ser te exalta solo a ti, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia. Que se escuche tu voz diciéndole al Señor: Señor, eres fiel y tu misericordia. Oh, Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Y gente de toda lengua y nación, de generación, ¿qué le decimos a Él? Oh, soy, aleluya, aleluya, te adoramos, soy, eres Señor, eres Señor, te adoramos, soy, aleluya, aleluya, te adoramos, soy, eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres Señor, te cantamos a ti y eres fiel. Dale tu alabanza al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Toma asiento. De tu grito de júbilo no me lo voy a olvidar más. ¿Cómo es tu nombre? Freddy. Iba entrando al lugar de campamento y ya se escuchaba el grito de Freddy, que estaba ya dentro de la banda del Señor. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. La verdad que pasamos un tiempo muy lindo con familia. Bueno, como familia, con parte de mi familia, uno de mis hijos nomás. Tenemos 4 hijos. Sofía, la nena de la familia, de la casa, 24 años, preparándose para servir al Señor. Ella estaba estudiando en Buenos Aires y en un momento, bueno, con todo esto de la pandemia, todo se paró y dijo: yo siento que este es el tiempo de prepararme o seguir preparándome para servir al Señor. Mis hijos, el Señor nos ha prestado hijos para que podamos encaminarnos en el camino de Dios por sobre todas las cosas, lo primero, pero también entendemos que Dios ha llamado a nuestra familia como llamó a tu familia, para que seamos siervos de Dios, para que podamos servir y entregar toda nuestra vida a Él. Nuestros hijos tienen llamado misionero. Con mi esposa desde muchos años hablamos, sabemos que un día vamos a estar solos. Eso ya ha comenzado a pasar. Nuestros hijos hace varios años que están, bueno, Sofía, como les dije, ahora está en su 3er año del seminario. Mariano, que es el de 21, está en 4º año de misiones también. Los dos con llamados misioneros. Ellos han ido a la tierra, o cerca de su tierra del llamado. Sofía ha estado en África. Ella, cuando vio que todos los chicos dicen la fiesta de egresado, ella dijo: yo quiero ir al lugar donde Dios me llamó. Así que con 17 años pudimos encontrar ahí un equipo que iba para África y ella se fue a conocer la tierra de su llamado. Y ahí se enamoró. Y dice que está buscando un morocho. Yo le digo: no importa si es morocho o no, lo que sea. La molesto cada vez que la encuentro. ¿Y encontraste algo? Así que, pero nada. No, todavía no, dice. Y es muy bonita. Después puedo mandar fotos si quieres. El tema es que yo soy como la comunidad gitana. Depende de la dote, ¿no? La vamos a entregar. Y como le decía, tenemos el segundo que está en 4º año.
Él tiene un llamado también, él estuvo el año pasado en Nepal. ¿Sabes qué? Curiosamente, cuando yo era joven, oraba por Nepal. Y él estuvo en Nepal y en la India. Y él decía, y cuando salió este viaje, en solamente, hermanos, creo que, y quiero hablarte hoy de la familia, de la importancia de inspirar a nuestros hijos a que sirvan a Dios. Porque entendemos que este es un tiempo donde nuestra generación ha sido llamada para servir a Dios y para rendir toda su vida. Los padres queremos que nuestros hijos tengan buenas profesiones, que sean quizás profesionales en algo, que se capaciten, pero qué mejor que ellos puedan servir al Dios del universo, al Dios que es dueño de todas las cosas, al Dios que no va a permitir que les falte nada. Aún siendo pastor he tenido que pedirle perdón a mis hijos y al Señor, porque en ocasiones ellos dicen, ¿y de qué vas a vivir? Y soy pastor. Y a veces uno derrapa, como dicen ellos, ¿no? Porque a veces nos preparamos tanto para la tierra, pero necesitamos poner nuestra mirada en la eternidad, porque hacia allí vamos. Y hay tanta gente que necesita encontrarse con Jesús. Y si Dios llama a tus hijos, si Dios llama a tu casa para que les sirvas, es lo mejor que puede pasar. Por eso qué bueno esto que decía el pastor, hermano. Yo también, Esteban, tengo lo mismo problema. Si hacemos un asado, hay 40 varones o 50. Pero si hacemos un discipulado, que es todos los jueves, tenemos una docena, quizás menos. Es triste. Necesitamos hombres que se levanten. Necesitamos sacerdotes en nuestras casas. Y yo también le digo a las mujeres, justamente el domingo pasado, le dije a las hermanas, hermana, ¿quiere tener un mejor esposo? Mándelo al discipulado. Porque ahí es donde yo como pastor le digo, esto es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Así tenemos que comportarnos. Mire qué curioso, hace unos días vino una hermana, me dice, pastor, y trajo a su esposo. Dice, tengo que hablar con usted. Estamos pasando porque las mujeres, estoy hablando con los varones que no son de la proactividad, ¿no? Que es la persona que toma inicio, que no se detiene. ¿Sabe que todos nosotros, la sociedad, generalmente somos reactivos, ¿no? Nos ponemos a resolver problemas cuando ya los problemas están y no nos anticipamos. Las mujeres son muy proactivas. Ellas van siempre, queremos hablar, dicen, ¿no? Mi esposa siempre me dice, no, tenemos que hablar. Y yo digo, pará un poquito, no, después hablamos. No, tenemos que hablar. Y hasta que no hablamos no se queda tranquila, ¿no? Y eso es bueno. No sé por qué los hombres somos así. Bueno, esta mujer viene y me dice, pastor, tengo que hablar con usted, y lo trajo el esposo, ¿sí? Y bueno, y comenzamos a hablar de las situaciones que estaban pasando. Y al final dice, pero tengo que decirle algo más, pastor. Ah, ¿qué pasó? ¿No era todo eso? No. Dice, él está diciendo malas palabras delante de los hijos. El hermano, y encima es uno que anda siempre conmigo. No es parte de mis líderes, pero es lo quiero mucho porque él anda todo el tiempo conmigo, ayudándome. Nunca se le escapó una mala palabra conmigo, pero en la casa. Wow. Necesitamos. Hay alguien que está enojado. Hay alguien que está enojado, ¿sabe por qué? Porque si los hombres ocupamos el lugar que tenemos que ocupar en la familia, nuestras familias serían terribles, poderosas, ¿no? Como la familia de los increíbles. Obviamente, ya tenemos la panza del increíble, algunos. Esto ya está, ya lo encontramos. Pero, hermanos, necesitamos levantarnos en este tiempo. Necesitamos levantarnos, tomar determinaciones. Y la familia, el esposo y la esposa, necesitamos levantarnos porque nuestros hijos, la Biblia dice que son saetas en manos de valientes. Tenés saetas en tus manos, tenés flechas que tenés que lanzar, que tenés que enviar a algún lugar.
Y como les decía, bueno, el tercer hijo está en el primer año de seminario en el Patagónico. Ese fue al mejor instituto. ¿No, Ezequiel? Ayer cuando me fueron a buscar, mire qué atrevidos son Ezequiel y Eliseo. Nos pusimos a pelear a ver cuál era el mejor instituto. Ezequiel decía el IBRP, Eliseo decía el IBM y yo digo el Patagónico. Así que bueno, siempre está esa pelea. El de Chile, bueno, vos el de Chile. Pero qué lindo que no importa cuál vayan, si está lejos, si está cerca o si es el local. Lo importante es estar preparado para cuando Dios te diga, es ahora. Es el momento. Te necesito. Hermanos, la Biblia dice que los obreros son pocos, dijo Jesús. Siguen siendo pocos en este tiempo. Y yo creo que aquí Dios tiene una gran cantidad de obreros. Dios tiene una gran cantidad de obreros para su viña. Y yo creo que Dios en este tiempo va a levantar una iglesia proactiva, una iglesia que va al frente, una iglesia que no se detiene, una iglesia que avanza, ¿no? Una iglesia que soluciona problemas. Por eso, qué importante es cuando encontramos en las Escrituras personas que tomaron decisiones y determinaciones. Y yo quiero nombrarte o quiero llevarte al libro de Josué, porque creo que ese es el pasaje que muchos leímos y lo tenemos tan presente. Y de hecho, a veces hasta termina siendo un eslogan. Termina siendo un eslogan en nuestra vida, ¿no? ¿Cuántos saben ese versículo que dice, mi casa? ¿Qué dice? Mi casa y yo y mi casa, dice. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero ¿sabes qué? Muchas veces termina siendo un eslogan o termina siendo simplemente una proclamación de nuestros labios. Pero qué importante es decirle, sí, Señor, de verdad yo determino que mi casa te va a servir, que mis hijos te pertenecen. El día que entregamos a nuestros hijos al Señor, ¿no? Creo que la gran mayoría lo hacemos, dedicamos a nuestros hijos a Dios. Ese día está siempre presente en nuestra mente con mi esposa, porque sabemos que ese día no lo hicimos como muchos hacen, como un acto, ¿no?, social, donde después de eso viene la torta, donde viene el festejo familiar. No fue eso. Fue un acto donde de verdad, de veras, dice la Chilindrina. De veras hicimos ese pacto con Dios. Y aunque en ocasiones nos cuesta decir, Señor, tengo que soltarlo o tengo que soltarla, peleamos con eso. De hecho, Jesús dijo, Padre, si puede, pasa de mí esta copa. Él sabía lo que tenía que hacer. Nosotros los padres sabemos lo que tenemos que hacer. Y a veces vamos a luchar también con lo que sabemos que tenemos que hacer o con lo que hemos prometido a Dios un día. Por eso quiero animarte en ese tiempo, iglesia, a que puedas enfocar a toda tu familia en el servicio a Dios. No solamente ir a las naciones o al ministerio, sino aquí en la casa de Dios, en el servicio a Dios. O no, si acá hay pastores y todos sabemos que siempre son los que están dispuestos, ya los conocemos. Los que siempre están trabajando ya sabemos quiénes son. Pero hay mucha gente que quizás en ese tiempo tiene potencial guardado en su vida. Ese potencial que el Señor puso y el cual sería de tanta bendición para muchos. Por eso este es un tiempo donde tenemos que decirle, sí, Señor, heme aquí estoy, me rindo a tus pies, soy tuyo, te pertenezco, mi familia te pertenece, mi casa, mi economía te pertenece, Dios. Mi economía es tuya. Todo es del Señor. La tierra y su plenitud. Y en eso entra también todo lo nuestro, lo que Dios nos ha dado para administrar. Por eso, hermanos, vamos a ir a las Escrituras. Si yo te preguntara por qué seguimos o por qué seguís a Jesús o por qué le servís, ¿por qué lo hago? Yo esta pregunta me la he hecho en ocasiones, digo, ¿por qué lo hago? No, hay una canción de Marcos Witt que canta y dice, ¿por qué lo hago? Y es muy, muy linda, porque
en el momento, hermanos, hay momentos difíciles que nos toca pasar en la vida, a todos, pastores, no pastores. Y en ese momento muchas veces nos hicimos esta pregunta: ¿por qué lo hago? ¿Porque hemos sido beneficiados por algo en el Señor? Sí, seguramente. Hubo milagros que ocurrieron. Yo ya conté el testimonio de por qué sirvo a Dios. Porque cuando estaba desahuciado para la ciencia, Dios me dio vida. Y entonces en muchos de los que estamos en la casa de Dios, o que servimos, o que estamos siguiendo el camino de la fe, hemos tenido esta experiencia. Y sabes que tristemente hay personas que se han olvidado del por qué. Y necesitamos recobrar ese por qué. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué estoy en la casa de Dios? ¿Para qué estoy aquí? Hermano, hay un desafío grande para nosotros todos los días. Y es el de permanecer y el de servir a Dios. Por eso, si alguien te preguntara al salir de este lugar: ¿por qué fuiste a la iglesia hoy? ¿Por qué vas a la iglesia cada domingo? ¿Por qué servís? ¿Por qué? Quizás las personas pueden preguntarle a los hermanos que están en la puerta: ¿por qué estás en la puerta en cada servicio? Necesitamos tener respuestas del por qué. El discurso de Josué, que lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 24, él está expresando su deseo y su voluntad, ¿no? Él estaba ya pronto a partir, a dejar su familia, su casa, pero había una voluntad. Yo, hermanos, a mí me impactó algo. Yo ayer lo compartí esto, pero a mí me impactó algo. Yo no quiero pasar desapercibido por la tierra, no sé usted, pero si hay algo que encontré en esta iglesia particularmente, de verdad, y no quiero adular, es que desde que me levantaron los muchachos que me fueron a buscar al hotel, hablaron de alguien. Y ustedes saben de quién hablaron. Todos en un momento me dijeron: porque el abuelo, porque el pastor, porque mi papá. Y sabe que cada persona que yo saludé, a muchos hombres ahí en el campamento, todos me dijeron: yo soy hijo espiritual. Yo estuve, yo me senté, yo caminé. Qué impactante es eso, de verdad. Por eso no sé qué marcas querés dejar en la tierra. Yo siempre le digo a la iglesia y a mis hijos: yo quiero que mis nietos un día digan: mi abuelo. Como dicen muchos nietos acá, mi abuelo me abrió el camino. Yo tuve mi abuelo que fue pastor. Y yo me siento muy identificado con lo que sigue más adelante de esta, o mi familia, ¿no? De lo que vamos a leer ahora. Porque, ¿sabe que mi abuelo fue pastor? Tuvo 14 hijos, pero de esos 14 hijos ninguno sirvió a Dios. Y el abuelo no hizo un mal trabajo, le puedo asegurar. Fue un hombre de fe. Yo no sé qué pasó ahí. O sí sé qué pasó, parte de lo que pasó. Y fui el primer nieto de más de 50 nietos que entró al ministerio. Por eso mi abuelo le contaba a Esteban que el día que él estaba por partir, como 3 días, mi papá me dice, el abuelo ya no va a partir, así que prepárate, en cualquier momento te llamo. Y pasaron 2 o 3 días y me dice: hijo, venite, por favor. Entonces me hice 500 kilómetros para ir a despedir al abuelo. Y cuando me vio el abuelo, me miró. Y yo vi como él estaba sufriendo ya, pero vi su cara vio cuando más allá del sufrimiento uno ve alegría. Pero no era porque yo era el preferido. De hecho, mi hermano era el preferido de los abuelos. Todos lo sabíamos en la familia. Pero había algo que lloré con él, con mi abuelo, ese día. Llegué a las 10 de la noche, oré por él. Salgo de la habitación y sale una de las tías diciendo: el abuelo partió con el Señor. Yo digo, tuve esa oportunidad. Pero también creo que qué importante es que nosotros podamos en este tiempo dejar un buen legado y que podamos impactar nuestra generación y que nuestros hijos puedan servir a Dios. Pero de verdad. Y si hay algo que Dios nos va a pedir cuenta, hermanos,
es por lo que hicimos en nuestra casa. A todos, desde el primero al último, nosotros los que somos papás, un día vamos a dar cuenta al Señor por cómo fue nuestra vida, cómo fue nuestro caminar diario. Y cuando uno lee Josué, vamos a leer capítulo 24, versículo 1, dice: reunió Josué a toda la tribu de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué al pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente del otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Yo cuando leía esto digo, nosotros servimos a dioses extraños, ¿no? Antes de conocer a Dios. Y aún los que nos criamos en el Evangelio, tuvimos algunos dioses por ahí. Dice: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo lo entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y lo destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendigo repetidamente y os libré de su mano. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los montes de Jericó pelearon contra vosotros. Los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y todos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros. Esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajaste, las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, y de las viñas y de los olivares que no plantaste, coméis. Dios le estaba diciendo qué había hecho con ellos. En ocasiones Dios nos recuerda de dónde nos sacó. En ocasiones Dios nos habla y dice: esta era tu vida. No sé si te pasa a vos, pero a mí me pasa. Y te reitero, me crié en el camino del Señor, pero hubo cosas en mi vida las cuales estaban desordenadas, y Dios tuvo que sacar a algunas inmundicias, como a cada uno de nosotros. El Señor, a través de Josué, le está recordando todos los procedimientos o todos los tiempos que habían vivido, los cuales Dios había estado librándoles, bendiciéndoles. Lo primero que veo ahí, que Dios los escogió. Hermano, estás en este lugar porque Dios puso su mirada en tu vida. Porque Dios miró tu casa. Tu casa es especial. Tu casa tiene que ser el reflejo del cielo.
nuestra casa, ¿no? Ahí dice, alguna vez cuando compartimos con mi esposa, dice, el primer tiempo de casado, yo escuchaba a mi esposa. El segundo tiempo mi esposa, a los 2 años mi esposa me escuchaba a mí, pero al tercer año ya no escuchan los vecinos. Dios nos ha llamado para que seamos el reflejo del cielo, para que nuestra familia, es interesante porque uno dice, no me conocen quién soy en el barrio, y sí, la verdad que la persona, se hacen los que no te conocen, pero saben quién sos. Saben quién sos y aún el diablo sabe quién sos. Por eso es que tantas dificultades a veces se presentan. Pero si hay algo que veo es que Dios escogió un pueblo aquí. Dios te escogió a vos. Dios escogió a tu familia como escogió a la familia de Abraham. Y dice, y yo los llamé. Yo le di propósito a su vida. Eso le estaba diciendo Dios. Yo los libré de los egipcios. Yo los bendije. Aun cuando algunos pensaban maldecirlo, ¿no? Y aun cuando alguien que decía servir a Dios quiso maldecirlo por dinero, Dios no se lo permitió, ¿no? Hasta el burro habló, o la mula. Y lo último que encuentro en esta parte de la lectura es que Dios le dio un lugar. Hermano, Dios te dio un lugar. ¿Sabes cuál es tu lugar? Dios te dio un lugar para que habites. Dios nos dio una casa. Esta es nuestra casa. Por eso cuando yo me veo, cuando los hermanos ahí, o recién pasó el hermano de Santiago, dijo, estoy en casa. Yo lo estaba viendo ahí atrás. Estoy en casa. Qué lindo es estar en casa. Yo tengo muchos obreros también que han salido a la obra. Y dale un fuerte aplauso al Señor. Porque nuestra casa es el refugio. Así como tu casa es el refugio para tus hijos. Yo siempre le digo a los hermanos, mi casa es mi búnker. Mi casa es mi búnker donde yo me siento libre con mi familia, con mis hijos. Y donde hacemos cosas, donde bailamos. Porque a ellos les gusta bailar y me hacen bailar. A veces yo soy medio duro. Pero a ellos les gusta. Y ponemos cumbia. No. Bueno, mis hijos bailan todos. Así que mi hija sobre todo le encanta el baile. Fue parte de Castillo del Rey y era parte del staff en un tiempo en Buenos Aires. Y ella, todas coreografías, así que bailaba todo el tiempo. Y me quería hacer mover, pero mi cintura no daba. Hermanos, Dios nos dio una casa, Dios nos dio una tierra como se la dio al pueblo de Israel para poseerla. Dios nos dio un lugar para que habitemos. Y qué triste es encontrarnos en este tiempo con muchas personas que han olvidado esa casa. Soy superintendente en Río Negro y Neuquén y me encuentro con pastores y dice, la gente ya, pastor, como que no tiene deseo. ¿Sabe que el hecho de la pandemia hubo varias cosas que pasaron? La gente que se convirtió en pandemia a veces hasta está más activa que los que venían ya de antes. Algunos se acostumbraron a la publicación o ¿cómo se llama? Al vivo de la iglesia, a mirarlo por Facebook, por YouTube. Y ya no hay ese interés de estar en la casa de Dios y ser partícipe, de estar activo. No sé si pasa acá, pero allá pasa. En mi lugar pasa. Pero Dios te dio un lugar para que habites. Es un lugar donde Dios quiere bendecirte. Es tu tierra, es tu casa, ¿no? Y cuando uno como está lejos, como el pastor, y como yo tengo obreros que vienen y dicen, pastor, qué lindo es estar en la iglesia. Qué lindo es estar en la casa y adorar al Señor con estos músicos maravillosos que tenemos, ¿no? Acá, ¿no? ¿Te pasa o no? Porque obviamente los que están comenzando una iglesia todavía están con la guitarrita, y cuando uno viene acá y wow, es como que está en el oasis. Sí, de verdad. Uno se siente. A mí me pasaba cuando yo comencé a plantar la iglesia hace muchos años. No, imagínense, yo tenía que tocar la guitarra, ¿no? Orar por los enfermos, predicar, ¿no? O sea, todo.
A mí me encantaban esos días igual, de todos modos, porque le cuento algo íntimo. Yo tenía a mi esposa, el primer año y 8 meses que no tuvimos gente. Esto por si alguien va a plantar y dice, pero no, el primer año y 8 meses no teníamos nadie. Yo tenía a mi esposa, a mis 3 hijos, porque todavía Bautista no estaba, y yo me encantaba que llegue el domingo, porque yo predicaba y ahí me desquitaba. Yo era el pastor, así que le decía a mi esposa, sujeta al marido. Obviamente buscaba pasajes que me avalaran. Era mi refrigerio ese. Pero bueno, vuelvo al mensaje. Hermano, Dios nos dio un lugar para que habitemos. Y este es el lugar que Dios te dio. Por eso, si hay algo que tenés que hacer, es servir al Señor con todo tu corazón. Josué determinó algo. Dice, ahora pues, el versículo 14, temed a Jehová. Fíjense, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Quieres sabiduría? Hay que temer a Dios. Y no está hablando de un miedo, está hablando de reverencia, está hablando de considerar la voz de Dios todos los días de nuestra vida. Dice, y servirle con integridad. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Josué dijo, yo determino, y les habló al pueblo. Y en verdad, no solamente le está diciendo, no digan solamente de palabra algunas cosas, háganlo de verdad. Dice, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Dios estaba dando la posibilidad, y como Dios respeta tu decisión, pero como momento, o decimos los pastores, después no le reclames a Dios, porque tu determinación, tu decisión va a ser muy importante para los próximos días, para los próximos años de tu casa, de tu familia, de tus hijos. Hablábamos con los varones y le decíamos, nuestros hijos van a ver en nosotros a Dios. Cuando hablamos en la Biblia de padre, por eso es que mucha gente tiene conflicto con esto de decir, ¿cómo Dios es papá? No, yo no quiero seguir a ese Dios. Si es porque mi papá en la tierra no fue muy bueno, o mi papá biológico. Hermanos, dice Josué, el versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice, y qué importante esto, ¿no? Pero yo, vamos a leerlo juntos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo y mi casa. Josué era un líder en su casa. Hermanos, ¿cuántos líderes de su casa hay acá? A ver, levánteme la mano. Los hombres, algunos no quieren levantar la mano porque dicen, no, ella es la líder. No, usted es el líder. Usted tiene que determinar, decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Nosotros hemos pasado por distintos procesos con mi esposa. No sé. Ya estamos avanzados. Ya 10:30 empieza el otro culto. Perdón. Pero hemos pasado procesos. Mis hijos en ocasiones han dicho, no, yo no quiero servir al Señor. Me acuerdo, le voy a contar una pero mi hija en un momento de los 15 años estuvo pasando por un momento difícil donde tuvimos que buscar consejería en otros pastores. Lo conté a los hombres. Con mi esposa, mi esposa proactiva dijo, tenemos que buscar a alguien que nos ministre en esto. Y yo decía, no, pará, tranquila, ya se le va a pasar. No, tenemos que buscar. Así que viajamos a buscar a un pastor que ya había pasado por eso. Y nos instruyó, nos guió. Y gloria a Dios, porque fueron tiempos de batalla, de guerra, donde orábamos. Mi hija duerme en la habitación de arriba nuestra, donde dormimos con mi esposa. Y nosotros levantamos las manos ahí en nuestra cama y decíamos, Señor, la bendecimos. Que tu presencia la toque ahora ahí donde está. ¿No? Que tu gracia se derrame sobre su vida. Y eran momentos difíciles.
Y yo recuerdo algo, hermanos, nosotros somos los que determinamos. Y si bien hoy vemos que hay muchas personas que están, ¿no?, con toda la educación nueva, ¿no?, los hijos a veces se toman ciertas atribuciones, y la llevamos obligada a la iglesia. Y ella fue a la iglesia después de que había comenzado ese proceso, cuando surgió el problema, entonces fue y se sentó al último allá. Alquilábamos un gimnasio en ese tiempo. Y ella se sentó al final. Y pasa mi esposo y, ¿qué haces acá? Acá me iba a sentar. Así no. No, vení conmigo. Vamos, allá al frente. La sentó en la primera fila. Medio autoritaria era, pero bueno. No, puede ser que nadie nos denuncie después de esto. Pero ella estaba ahí y mi esposa la miraba y decía, levanta tus manos. Adora al Señor porque Él te dio vida. Si estás viva es porque Dios tuvo misericordia. Dale la gloria a Dios. Fueron momentos difíciles para ella. Y ella siempre recuerda y me autorizó a contarlo esto. Porque entendemos que hay muchos hijos que a veces están en esa posición. ¿Y sabes qué? Dice, cada vez que dice, gracias papá, gracias ma, porque en esos días me obligaste a hacer eso que estaba en contra de mí, pero fue lo mejor que me pasó. Y en ocasiones me llama y dice, gracias por esos días, por no dejarme sola, y aparte de amarme, a veces obligarme a orar. Decía, ¿oraste? No, vamos a orar, le decía a mi esposa. Vení para acá, vamos a orar. Vamos a adorar a Dios. Hermanos, Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Hay determinaciones que hay que tomar en este tiempo. Familia, necesitamos tomar esas determinaciones y decisiones que van a marcar el futuro de nuestra casa, que van a marcar el futuro de nuestros hijos. Y damos gloria a Dios hoy. Damos gloria a Dios porque ellos aman al Dios que nosotros amamos, sirven al Dios que nosotros servimos. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Y entonces, quiero decirte otra vez, Dios te ha puesto una responsabilidad al hombre principalmente, a nosotros los hombres. Los hombres se dieron cuenta y los que predicaron, y quizás vinieron las mujeres ayer, mi esposa es bastante, ¿no?, de armas tomar, vamos a decir, más efusiva que yo. De hecho, les contaba a los varones que yo soy muy tímido, entonces, y con esto yo voy a terminar, pero el día que estábamos de novio y estábamos en la iglesia y el pastor dice, vamos a hablar nuevas lenguas, dice, ¿no? Y ahí estaba yo con mi novia al lado. Y yo empecé, así era, hablaba en lengua yo, ¿no? Era tímido, me daba vergüenza, hasta orar me daba vergüenza. Entonces, ella agarra, estaba al lado y yo la miro, ¿no? Porque ella, me pega un codazo. Éramos novios, así que imagina ahora lo que hace. No. Pero, agarre, ¿qué estás haciendo? Me dice. Estoy orando en lengua. Eso no es orar en lengua, dice. Abrí tu boca y habla fuerte, me dice. Y ahí yo empecé a racatear, como dicen por ahí, ¿no? Pero yo siempre digo, mi esposa es aliento, es fuerza, es quien me inspira, quien me ha dado el lugar. Y esto para las mujeres. Denle el lugar a su esposo que le corresponde. Yo contaba, mi esposa fue administradora de un hospital, tenía mucho personal a cargo. Ella puede discutir, en el buen sentido, ¿no?, plantarse delante de hombres, aún de sindicalistas. En un momento me acuerdo que ella tenía que estar por su función en el hospital y no se les, ¿no?, callaba. Y ella tiene ese... Y yo soy más del otro, ¿no? De, está todo tranquilo, más. Pero si hay algo que siempre mi esposa, y en esto doy gracias a Dios, nunca ocupó mi lugar de sacerdote. Aunque yo se lo hubiera regalado, ¿no? Porque a veces los hombres somos así, no, atendemos a los chicos, retalos vos, por favor. No, vos sos el papá. De verdad, y no me da vergüenza decirlo, ¿sabe por qué?
Porque entiendo que muchos hombres necesitamos ocupar el lugar. Y las esposas son el medio que Dios va a utilizar. ¿Cuántos dicen amén? Para que su esposo se levante como un sacerdote en su casa. Con un hombre de fe. Un hombre que... Y los que ya son sacerdotes en sus hogares, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Tenés que comenzar a inspirar a otros. Para que sean los hombres de Dios en sus hogares. No voy a terminar mi mensaje, porque creo que este es el momento para orar. Este es el momento donde tenemos que decirle, Señor, yo decido servirte a vos, porque sé de dónde me sacaste. Por lo tanto, mi casa, y yo de aquí en adelante voy a tomar un rumbo. Josué dijo, mi casa, no sé qué van a hacer ustedes, si quieren servir a los dioses que servíamos antes o que servían sus padres antes, pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Yo en mi casa vamos a poseer la tierra. Yo en mi casa vamos a ser parte de lo que Dios quiere hacer. Ponete en pie, por favor. Pero si hay algo que Dios quiere, es que usted y yo dejemos un buen legado. Como te dije en un momento, hubo una persona acá que marcó vidas. Por algo se habla. Te pregunto, ¿qué crees que digan el día que ya no estés en la tierra? Tanto hombres como mujeres, los que son padres. ¿Saben qué? Yo entiendo que Héctor Ferreira estuvo predicando hace un par de semanas. Yo, con mi esposa, siempre digo, qué trabajo. Bueno, él nos ha ministrado en algunas ocasiones, justamente con el caso de nuestra hija, él fue y nos ministró. Y qué trabajo que hizo su esposa, Mari, con sus hijos. Nico, Walter, Timo, Eliseo, Melissa, todos en el ministerio sirviendo a Dios, dándoles su vida, y él siempre dice, gracias a la esposa que tuve, porque yo viajaba tanto, dice, que quizás a veces no tenía el tiempo, pero qué lindo es complementarnos, hermanos. Fuimos llamados, no, por eso mi esposa, ayer cuando hablamos, decía, del costado. Ahí estábamos, en el hombre, en el primer ser que Dios creó estaba todo. Lo que Dios necesitaba para que esta tierra sea una tierra donde su dominio y donde su gloria se manifieste. A través de ese hombre. Y todos sabemos lo que pasó. Y somos una sola carne. Así que usted y su esposa, hombres o mujeres que vienen solas a la iglesia, porque de hecho, o hombres que vienen solos. Si nosotros nos plantamos y determinamos servir a Dios, cosas van a ocurrir en este tiempo en tu casa. Te lo puedo decir con certeza, porque lo vivimos, porque usted también sabe que mucha gente que viene al camino del Señor, cuando se encuentra con Cristo, su vida es transformada, su casa es transformada. Pero sabe que el enemigo de nuestra alma constantemente está queriendo derribar todo lo que Dios está formando en nuestra vida, en nuestra casa. Por eso es el tiempo de decir al diablo, ponerle límite. No vas a tocar mi casa. No vas a tocar mi casa. No vas a tocar a mis hijos. Porque yo me levanto como un guerrero, me levanto como un hombre de fe, me levanto como una mujer de fe, diga usted, hermana, y plántese ahí. Porque si el diablo quiere tocar a nuestra familia, se va a encontrar con alguien lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Y esa es la iglesia. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro, Dios. Y en esta mañana, Dios, queremos rendirnos nuevamente a ti, Señor. Sabemos de dónde venimos. Sabemos de dónde nos sacaste, Señor. Lo que hiciste por nosotros. Tus obras fueron grandes en muchos de nosotros. Señor, tú cambiaste, renovaste nuestra vida. Señor, y hoy hacemos un nuevo pacto, Dios. Un nuevo compromiso, Dios. Y nos rendimos a ti, Señor. Y rendimos nuestra casa a ti, Señor. Y como padre de familia,
Señor, yo sé que aquí hay muchos que están tomando decisiones de levantarse y servir a Dios. Servir a Dios. Entregar su vida al Señor, su familia, su casa. Padre, yo bendigo, Señor, cada familia y proclamo, Señor, por tu palabra, Señor, que tú traes bendición a nuestra casa, Señor. Que tú inspiras, Señor, a cada uno de los de casa para que puedan servirte con todo su corazón, Dios. Señor, decidimos hoy servirte a ti y solamente a ti, Señor. Dejar de lado todo lo que no te agrada, Señor. Servirte con integridad, como dijo Josué, Señor, con integridad, con santidad, Señor. Señor, quita todo pecado de nuestra vida, Señor. Renunciamos a todo pecado, Dios, que hay en nuestros malos hábitos, Señor, que hay en nuestra vida también, Señor. Rechazamos y renunciamos. Te pedimos perdón, Señor, si hemos ofendido tu presencia, si hemos contrictado tu espíritu, Señor. Y nos volvemos a ti de corazón, Señor, sabiendo que en ti y solamente en ti hay esperanza para nosotros, para nuestra familia, Señor. Gracias, Padre. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.